Brujo. La única respuesta que tenía Subaru ante la escena que se desarrollaba frente a él era incomprensible. Ram sumergida en un charco de sangre, y Garfield muerto sin cabeza. De pie, al lado de sus solapados cuerpos, estaba quien provocó aquello a mano desnuda, Roswaal, limpiándose la boca con sus pantalones. Incluso habiendo presenciado esa increíble hazaña marcial, Subaru no podía creer que fuera Roswaal quien la había realizado. Roswaal L. Matters era el mago más representativo de la corte del reino de Lugnica, quien libremente manipulaba magia de un increíble alto nivel, y poseía una fuerza de combate equiparable a un arma de guerra. Era lo que Subaru había oído. Lo había oído repetidamente. Y por eso, nunca imaginó que Roswaal exhibiera tal capacidad destructiva incluso cuando era incapaz de usar magia. Roswaal, los magos son incapaces de combatir cuerpo a cuerpo, esa sería una noción preconcebida. Si alguien se hubiera enfrentado a mí como a un enemigo, naturalmente todos podrían haber imaginado lo mismo en cuanto a lo que les pasó a esos inflexibles pensadores, tus ojos lo pueden ver. Subaru inconscientemente contuvo el aliento ante la perfecta lectura que hizo Roswaal de sus pensamientos y su consecuente respuesta. Roswaal trazó su dedo sobre la ligera salpicadura de sangre, usándola para pintar de carmesí sobre su delineador azul, mientras sonreía. Subaru, ¿por qué? Roswaal HMMMM. Subaru, ¿por qué los mataste? ¿Por qué mataste a Ram? ¿El asesinato de Garfield, el asesinato de él era necesario? Roswaal, parecía que la presencia de Garfield sería un impedimento para hablar contigo. Con respecto a Ram, creo que lo que hice fue imperdonable. Pero, no soy lo suficientemente fuerte como para pelear contra Garfield en una confrontación directa. Lo que me permitió matarlo fue que lo golpeé mientras él estaba con la guardia baja. Lo que significaba ensartar a Ram y a Garfield. Al escuchar a Roswaal anunciar como si nada su razón para matar a ambos, las emociones de Subaru perdieron su furia y, por el contrario, regresaron a la frialdad. Una respuesta ridícula para una situación ridícula. Si Roswaal estaba intentando acorralar a Subaru en la palma de sus manos, entonces estallar de rabia sería exactamente lo que Roswaal querría. Subaru, Roswaal HRMMMM, qué inesperado. Pensé que decir eso indudablemente te enfadaría. Subaru, digamos que la ira que siento dio una vuelta completa en mi cabeza hasta que se calmó. Lo que no quiere decir que no esté enfadado. Por supuesto que lo estoy. Roswaal, estoy sorprendido. Aunque yo llamaría a esa actitud deseable, en estas circunstancias el chico que conozco como Natsuki Subaru estallaría sin reflexionar gritando en una loca y furiosa rabieta. ¿No es cierto, Natsuki Subaru-kun? Cerrando un ojo, solo la pupila amarilla de Roswaal observaba a Subaru de nuevo. Roswaal hacía esto frecuentemente, cerraba uno de sus ojos, y miraba a la otra persona siempre con su pupila amarilla. Para Subaru, era terriblemente desconcertante pensar que él mismo se estuviera reflejando en ese intenso amarillo, y le impedía mantener la calma. Subaru, sé que fui estúpido, pero no es como si nunca fuera a madurar. Al menos puedo imaginarme que estallar de rabia aquí no serviría de nada. Roswaal, no, pero no es eso, Subaru-kun. Subaru-kun. Natsuki Subaru-kun. Roswaal alisó su cabello azul oscuro con su mano izquierda, la cual no había sido manchada de sangre. Roswaal repetía el nombre de Subaru de manera provocativa. Subaru sintió cosas extrañas, pero no cayó en la locura. En vez de caer, fue hacia adelante y miró fijamente la cara del payaso. Subaru, ¿qué quieres decir? Roswaal, lo que quiero decir, es lo que me estás preguntando, y por eso me gustaría decirte esto. Felicitaciones. Bienvenido. He estado esperando a que llegaras aquí, eso es lo que quería decir. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Subaru, como si estuviera siendo acariciada por las yemas de unos dedos húmedos. Roswaal lo observaba fijamente, con una expresión acorde con sus palabras, encantada. No había ni un ápice de sarcasmo, Roswaal estaba encantado con Subaru. Frente a esa actitud, Subaru sintió un incomprensible disgusto, ya que no podía entender el significado de las palabras que dijo ni el significado de la alegría que mostraba en su cara. Subaru, ¿estabas esperando a que yo llegara aquí? Roswaal, te agradecería que descartaras teriosos malentendidos como en esta habitación, justo en este lugar. Deberías ser capaz de entender que eso no es lo que quise decir. Ya que eres el único que debería ser capaz de entenderlo. Subaru, que solo yo puedo entender. Poco a poco el cerebro de Subaru juntó las piezas del extraño rompecabezas. En silencio, firmemente, aún confundido, él unió las piezas hasta que finalmente empezó a ver tenuemente la imagen completa.
Enfocando su atención en esa imagen, la frase "no puede ser" pasó por la mente de Subaru. Rosual, ¿entiendes lo que digo, verdad Subaru-kun? ¿Por qué puedes conservar la calma después de presenciar sus muertes, manteniendo la compostura sin ningún arranque de rabia? Ya deberías saber la razón. Subaru. Rosual, no estás tan sorprendido por la muerte de ambos. Te sorprende que hayan perdido sus vidas. Seguramente debes estar indignado. Pero no sientes pena. Es por eso que eres incapaz de enojarte y lanzarme tus puños. Subaru abrió la boca para contradecirlo, pero terminaba cerrándola repetidamente sin decir nada. ¿Qué demonios sabrás? ¿Piensas que no estoy triste por sus muertes? Maldito bastardo, asesinando a Ram y Garfield, maldito monstruo. Por su mente cruzaron muchísimas palabras que gritarle. Y en verdad, esos sentimientos explosivos ya habían surgido dentro de Subaru muchas veces, y repetidamente habían salido por su garganta, pero en vez de eso, esta vez, se desvanecieron a la nada. Estaba enojado. Estaba sorprendido. Estaba triste, o debería estarlo. Debería estarlo, pero la razón por la que Subaru no pudo contradecir a Rosual era: Rosual. Porque son recuperables, ¿eso podría ser lo que estabas pensando? Subaru, el corazón de Subaru fue atrapado por un escalofrío tan fuerte que congeló su garganta. No era una metáfora, ya que Subaru sintió realmente que su corazón estaba siendo agarrado. Así de grande fue su sorpresa. Levantando la cabeza, Subaru miró atentamente a su alrededor, temiendo que la negra mano pudiera aparecer para ejercer su castigo. Este sería el primer castigo desde que rechazó a la bruja de la envidia. Solo imaginar el terror que le traería la sombra, abrumó su corazón con un retorcido y desgarrador dolor. Pero, Subaru, no llegó. Rosual, no sé por qué estás tan preocupado. Esto puede estar relacionado también con tu contrato. Ya veo. En ese caso, las anomalías de tus acciones y declaraciones ahora empiezan a tener sentido. Subaru, tengan sentido. No, antes de eso. Rosual asintió con la cabeza, con su mano en la barbilla. La cara de Subaru palideció mientras sus labios temblaban. Las declaraciones de Rosual estaban golpeando inequívocamente la esencia de Subaru, es decir, Subaru, lo que te diste cuenta de lo que me pasa. Rosual, si es lo que está escrito en el Evangelio, entonces sí. Has adquirido medios para rehacer las cosas. Ese sería el caso, ¿verdad? Rosual reveló claramente que ya conocía el retorno por muerte. Subaru contuvo el aliento, dándose cuenta inmediatamente de que esta situación era peligrosa. Porque ahora las condiciones eran exactamente las mismas que en la fiesta de té de Echidna. Si Rosual continuaba hablando casualmente sobre el retorno por muerte, sucedería de nuevo aquel desastre en el que las sombras consumían el santuario. Antes de que eso suceda, era probable que la bruja llegara y se llevara a Subaru. Podría ocurrir incluso en este mismo instante. Su aliento contenido se hundió en su estómago. Entonces, Subaru exhaló profundamente para sacarlo, confirmando que el tiempo no se había detenido. Significaba que la bruja no estaba apretando su corazón para castigarlo. Esto eliminó la posibilidad más pacífica, aunque fuera insoportable para Subaru. La posibilidad restante era: Rosual. El que calla otorga, esa es una frase que me pregunto quién habrá dejado a través de los siglos. Subaru frenéticamente se enfrascaba en evitar riesgos mientras se forzaba a pensar con su cabeza revuelta. La voz de Rosual atravesó a Subaru. Esa declaración debió haber tenido un significado bastante grande también para Rosual. La ignorancia sin palabras de Subaru hizo que Rosual arrugara sus cejas con una inusual incomodidad. Rosual, bueno, podrías haber dicho que todo esto es una historia estúpida y sin fundamento que me he inventado. Aunque solo sería un molesto intento de hacerme creer que estoy equivocado. Subaru Rosual, vale, está bien. Puede que no pase nada si hablo de ello, pero si eres tú quien expresa algo parecido a una respuesta afirmativa, casi seguro que provocará algo desagradable. Por eso es por lo que has sido incapaz de revelar tus circunstancias hasta el día de hoy, aunque. Subaru mordió el labio. Rosual le dio una mirada, y su boca se relajó de manera repugnante. Rosual, es posible que hayas estado asustado pensando en cómo te mirarían todos en cuanto se enteraran de la verdad. Subaru. Rosual, bueno, por supuesto que sí. Después de todo, ¿cuán disparatado es un poder para rehacer el mundo? Interferir con el tiempo es el pináculo de la magia Yin, y solo a duras penas. Detener el tiempo es lo mejor que incluso Beatrice puede lograr. Ir en contra de eso seguramente es un sueño dentro de otro sueño.
Sus no intencionados verdaderos pensamientos fueron leídos, y Subaru aún era incapaz de refutar nada. Cuando escuchó la repentina referencia a Beatrice, su cara se endureció por la sorpresa. La mente de Subaru recordó vívidamente a la expresión final del rostro de Beatrice, cuando fue apuñalada por detrás por la navaja de Elsa. Roswell. Viendo esa reacción, parece que Beatrice cumplió su papel. Subaru papel. Tú, sobre ella. Ya veo. Aprovechando que la conversación se había desviado del tema del retorno por muerte, Subaru sacó su casi abrumada conciencia para picar la tranquila cara de Roswell. Subaru, así que sabías que ella estaba sufriendo. Siempre atada a esa mansión, aferrándose a una vieja promesa por culpa de un maldito contrato, lo cual la agotó completamente, haciendo que ella abrazara sus rodillas llena de pena. Lo sabías. Roswell, por supuesto que lo sabía. Beatrice y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde su nacimiento, de hecho. La soledad en su corazón es algo que siempre he conocido. Subaru, entonces. Roswell, ¿por qué no hice algo al respecto? Eso es algo que preferiría no oír. Deberías saber que su dolor no es algo que los demás puedan simplemente solucionar. La lógica de Roswell golpeó a Subaru, quien estaba a punto de gritar de rabia. Subaru podría reprochar a Roswell, gritándole para hacerle saber la pena que sentía Beatrice, pero sería completamente inútil. Beatrice ya estaba muerta, y ya nadie podría curar la tristeza de su corazón. Solo Subaru, que poseía el único medio para rehacer las cosas, podía enfrentarse al último momento de Beatrice infinitas veces. Pero, ¿cómo curar sus 400 años de tristeza? 400 años. Ni siquiera Subaru tenía medios para retroceder tanto en el tiempo. Roswell hizo una pequeña negación con la cabeza. Roswell, en verdad, envidiable. ¿Subaru envidiable? Dijo Subaru, en voz baja. Roswell, sí, ella es envidiable. Beatrice cumplió su deseo más querido y logró desaparecer. Que estés aquí significa exactamente eso, ¿cierto? Subaru, su deseo más querido. ¿Dices? ¿Así, morir así era su deseo más querido? Tú. Maldita sea, ¿en serio estás diciendo eso? Roswell, eso sería exactamente lo que Beatrice había deseado. Los demás no tenemos ningún derecho a quejarnos sobre eso, y nadie puede negar los valores de otro. Ni tú, ni yo, tenemos derecho a profanar la muerte de Beatrice. Palabras razonables. Lógica sensata. No tenían derecho, era cierto. Beatrice y Subaru eran extraños, él no entendía su deseo, y posiblemente nunca pensó en lo más mínimo en intentar concedérselo. Pero, aún así, ¿Beatrice estaba realmente feliz con eso? Si lo estaba, entonces ¿por qué al final protegió a Subaru? Roswell, el deseo de Beatrice se cumplió. Para mí, eso es totalmente envidiable. Parece que mi deseo no se va a cumplir. Subaru. Había algo extraño en esa frase. No estaba definido dónde estaba. Pero definitivamente estaba ahí. Subaru, tú. Más querido deseo, es. Roswell, no puedo decirlo. Estoy atado a un contrato que no me permite decirlo, eso es lo único que puedo decir al respecto. Hablar tanto ya está presionando el límite máximo de lo que puedo comprometer con el contrato. Pero, sí puedo decir esto. Subaru. Roswell, yo siempre, estoy dedicando mi máximo esfuerzo para cumplir mi deseo. Ni una sola de mis acciones es sin propósito o me avergüenza. Con orgullo, Roswell afirmó que ninguna de sus acciones lo avergonzaban. La descarada actitud de Roswell sorprendió a Subaru, y lentamente hirvió una oscura y sucia ira dentro de Subaru. ¿Subaru necesario? ¿Estás diciendo que asesinar a Ram y a Garfield, cubrir al santuario con esta nieve, todo eso era necesario? ¿Estás diciendo eso? Roswell en cuanto a la primera. No, eso obstaculizaría la conversación. En cuanto a lo último, respondería que sí, que estás en lo cierto. Subaru, ¿por qué? Mostrando sus dientes, agitando los brazos, gritó Subaru. Subaru, ¿por qué carajo estás haciendo esto? Haciendo que nieve en el santuario, molestando para hacer que los ciudadanos sufran. ¿Con qué propósito? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Adelante, dímelo. Roswell. Roswell, es totalmente obvio. Para aislar a Emilia Sama. Subaru, Roswell, lo repetiré. La nieve cae y los residentes sufren. Emilia Sama es aislada, y se degenera en un estado mental increíblemente inestable. ¿Esa sería la situación actual? Dijo Roswell como si lo hubiera visto todo. El estado de Emilia en la tumba era exactamente el que pretendía provocar Roswell.
Subaru no tenía ninguna intención de transmitir esa verdad a Roswaal. Y más importante, las declaraciones de Roswaal eran las más difíciles de entender hasta ahora. Roswaal, este lugar está relacionado con brujas, y Emilia Sama está desafiando la prueba para liberar al santuario. Si ocurre un desastre natural local en el santuario durante esto, ¿cómo mirarían a Emilia Sama? Subaru, tú, Roswaal es en estas coyunturas donde el inocente de Garfield era útil. Él dudaría primero de Emilia Sama, y vociferaría esa desconfianza en voz alta. Con el volumen de su voz, cualquiera podría pensarlo. Que las acciones de Emilia Sama provocaron este desastre. Era tal y como dedujo Roswaal. Garfield estaba bailando justo en la palma de su mano. Las condiciones para apuntar toda la hostilidad hacia Emilia, ignorando la posibilidad de que alguien más pudiera haber sido el culpable, estaban presentes en este lugar, en este mundo. Ese era el demonio llamado prejuicio que había atormentado a Emilia durante años. Roswaal, ¿qué pasa con Emilia Sama, al estar aislada? A pesar de todo, Emilia Sama verdaderamente es una persona débil. No sería de extrañar si ella quisiera confiar toda su fe a alguien que le diera su aprobación. Y suponiendo que también hubiera alguna persona que quisiera apoyar completamente a Emilia Sama, perfecto. Subaru, espera. 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 Subaru estiró sus brazos hacia adelante, intentando detener el diálogo de Roswaal. Justo ahora, él sentía que estaba oyendo algo increíble. Justo ahora, él sentía que se hablaba de una verdad atroz. Justo ahora, él sentía que algo que no debía oír estaba. Roswaal, no puedes distanciarte de una Emilia Sama completamente dependiente. Por supuesto que no, tú la amas. Si tu amada Emilia Sama te lo ha confiado todo, no puedes desecharlo. Subaru, eso no era posible. Eso no debería ser posible. Subaru en este bucle había resistido a ahogarse en el mar de sentimientos de Emilia, quien dependía emocionalmente de él. Lo resistió y vino aquí. Eso no significaba que él rechazara por completo sus tentaciones, sus susurros de amor. Pero, sabiendo que ella no lo decía en serio, ese escalofriante encaprichamiento era. Roswaal, ese no es el presente, probablemente sería tu respuesta. Para mí, eso es simplemente algo desafortunado. Quiero decir que hay demasiadas cosas superfluas con tu persona actual. Roswaal dio un sencillo y silencioso paso hacia adelante. Su pie cayó en el charco de sangre, resonando con un ruido mojado. El cuerpo de Subaru se congeló inconscientemente. Subaru aclaró su garganta ante el acercamiento de Roswaal. Subaru pensando en, ¿matarme, entonces? Roswaal, verdaderamente matarte sería bastante sanguinario. Tu muerte sería un terrible predicamento. Como sea, necesito que rehagas las cosas. Subaru Kua. Solo por un instante, las palabras de Roswaal dejaron boquiabierto a Subaru. Pero inmediatamente se dio cuenta de la discrepancia. Roswaal sabe que Subaru puede rehacer las cosas, pero no que era un retorno por muerte, que usa la muerte como detonante. Así, su intención era acorralar a Subaru hasta que voluntariamente eligiera rehacer las cosas. Aunque eso podría venir junto con más agonía que ser instantáneamente asesinado. Si Roswaal no tenía la intención de matar a Subaru, había una posibilidad. Subaru. Todas, adentro. Levantando los brazos, Subaru gritó. En el momento en que las cejas de Roswaal se levantaron con sorpresa, las puertas y ventanas de la habitación, así como las de la habitación adyacente y la sala, simultáneamente se rompieron. Volando junto el helado viento, 20 pequeñas siluetas cayeron en picado al mismo tiempo, todas eran pequeñas chicas de pelo rosado. Viendo la línea reunida de chicas con el mismo rostro, Roswaal cerró un ojo al mirar a Subaru. Roswaal creía que Garfield tenía el derecho de comando. Subaru, me estaba metiendo en la guarida de la posiblemente maestra, o sea tú. Así que aumenté las cartas que podía jugar. Después de salir de la tumba y de discutir con Garfield, Subaru lo persuadió para interrogar inmediatamente a Roswaal, pero antes de persuadirlo se dirigió hacia el cristal de Lewis, y le quitó el derecho de comando a Garfield. A continuación, preparó a las dobles para que esperaran alrededor de la cabaña donde Roswaal se recuperaba, listo para que ellas pudieran irrumpir en cualquier momento. La rehén de Garfield, Rem, fue confiada a la personalidad representativa de Lewis, quien la llevó a la catedral, donde se refugiaban tanto los evacuados como los residentes. Subaru había concebido todo como si Roswaal fuera el perpetrador. Aunque, naturalmente, no había concebido que Roswaal mataría de Garfield y a Ram. Roswaal, ahora, ¿qué planeas hacer conmigo rodeado?
Subaru, que seas tan fuerte en combate mano a mano es una sorpresa, pero aquí estás superado en número. Si dices que la transformación de Garfield era una locura, entonces los números también serán difíciles para ti. Que Rosual perforara simultáneamente a Ram y a Garfield ocurrió porque él no podía asegurar la victoria en una pelea directa contra Garfield. Inequívocamente, él era mucho más fuerte que Subaru, pero Subaru, aquí hay 20, así que con esa fuerza te someteremos. Vamos a golpearte, inmovilizarte, y haremos que hables al por mayor de todo lo que sigues escondiendo. Rosual, tú mismo estás bajo las mismas condiciones, deberías saber lo importante que es mantener un contrato. Subaru, lamentablemente, en mi caso me establecieron el contrato arbitrariamente sin mi consentimiento y, si intento romperlo, recibo un castigo obligatoriamente. Que no esté siendo castigado ahora significa que estoy a salvo. Con 20 personas reunidas en la estrecha sala, el lugar estaba repleto. Las inexpresivas dobles de Lewis Meyers movieron en concordancia con el grito de Subaru, todas saltaron hacia Rosual con una expresión vacía en sus caras. Rosual, desarmado, obviamente solo podría combatir contra dos a la vez. Su manipulación del clima de afuera le iba a salir por la culata, y todo lo que quedaba para Rosual, incapaz de usar magia, era ser abrumado por los números. Era una victoria por los pelos, pero segura. Sin embargo, Rosual, aunque sea superado en número. Subaru. Rosual, enfrentarse a un mago con números es una decisión increíblemente idiota. Las llamas corrieron a través de la habitación, quemando hasta la nada a la doble de Lewis Meyer sobre su camino. La pared de fuego inmoló los pequeños cuerpos en su camino, quemándolos de la cabeza a los pies, reduciéndolos a polvo y maná. Para la visión de Subaru, era como una ola de luz roja y calor que había barrido la habitación solo por un instante. Subaru, que uses magia no debería ser posible. Rosual, si estuviera manipulando el clima, eso sería correcto. Desafortunadamente, ya no tengo ninguna razón para provocar la nevada. Y así que, ya me había detenido hace rato. Diré que lo siento por no mencionarlo. Subaru Kedu, Gae. Rosual apareció repentinamente al lado de Subaru en su instante de confusión, y agarró su garganta. En donde esos delgados brazos mantenían toda esa fuerza mientras levantaban a Subaru del suelo. Subaru se sacudía en su agarre, entonces Rosual lo lanzó hacia atrás y Subaru HHGG. Subaru se estrelló en primer lugar contra el cristal roto de la ventana mientras era lanzado fuera del edificio. Después aterrizó sobre la nieve, rodó, y finalmente se detuvo tras golpearse contra una pared. Subaru escupió la nieve con fango que había entrado en su boca, sacudió su cabeza y alzó su cara. Las dobles restantes tranquilamente siguieron a Rosual fuera de la casa. Al no recibir ninguna orden, las dobles no sabían qué debían hacer. Pero Subaru tampoco sabía lo que debería decirles. Rosual, y aún así, todavía no lo has rehecho. ¿O quizás ya lo has hecho? Ahora que lo pienso, desconozco completamente lo que le pasa a mi conciencia cuando rehaces las cosas. Supongo que eso podría ser un problema. Rosual caminó hasta estar justo al lado de Subaru, quien se arrastraba en la nieve, y entonces ladeó la cabeza. En medio del dolor y la asfixia mientras miraba al payaso, una pregunta repentina surgió en la lengua de Subaru. Subaru Rothwell. ¿Estás pidiendo una y otra vez que yo rehaga las cosas, pero Rosual HM? ¿Tienes algo importante que decir? Vamos a oírlo, vamos a oírlo. Subaru, tengo una pregunta para ti. ¿Es de locos actuar bajo la premisa de que otras personas puedan rehacer las cosas? ¿Acaso tú también? ¿Tienes medios para mantener tus recuerdos? Era la pregunta que tenía Subaru en mente. Era así para Echidna en su castillo. Tal vez Rosual también mantenía recuerdos de mundos anteriores donde Subaru había sufrido el retorno por muerte. Si no era así, entonces Subaru no podía comprender su actitud carente de sentido de desear rehacer los hechos. Subaru, si ese es el caso, entonces bien. De ese modo podríamos colaborar, ¿verdad? Pensaba decir Subaru. Ya que los objetivos de Rosual son misteriosos y desconocidos, él había hecho muchas cosas imperdonables. Subaru no tenía intención de perdonarlo por asesinar a Ram y a Garfield, o por arrinconar a Emilia. Sin embargo, Subaru no estaba en una situación en la que pudiera determinar que la fuerza de Rosual era innecesaria. En realidad, estaba muy presionado. Más vale diablo conocido que por conocer o algo así es como dice el dicho. Tomando en cuenta que sus opciones eran limitadas, incluso estaba dispuesto a hacer un pacto con el diablo. Rosual. Parece que no será posible. Pero Rosual rompió la delgada hebra de esperanza de Subaru con un movimiento de cabeza.
La mirada de Rosual se había separado de Subaru y de sus ojos abatidos. Y con su dedo señalando hacia donde miraba, Rosual Goa dio lugar a una pequeña llama, que hizo que se iluminara la región del bosque que veía Rosual. Subaru parpadeó ante el repentino acto de destrucción, los árboles crujían y chirriaban mientras se quemaban, al mismo tiempo que, mezclado con ese ruido, él escuchó otra cosa. Ese fue el aullido de muerte de un animal muy, muy pequeño. Subaru. No es posible. Rosual, ya veo. Así es como llega el fin. Levantándose, con su rostro pálido, Subaru miró a los alrededores. Simultáneamente, mientras cambiaba su posición en ese momento, Rosual chasqueaba múltiples veces con sus dedos, cada uno de los cuales resultaba con el olor a carne quemada y un agudo grito animal que corría a través del santuario. Cuando la cosa quemada ardió y cayó ante sus ojos, Subaru lo entendió claramente. Subaru el Gran Conejo. Era uno de la horda del Gran Conejo. A medida que los conejos comenzaron a salir del bosque, Rosual los quemaba uno por uno con su magia. Grupos de ellos podían salir de inmediato, pero aún así siguieron siendo presa de Rosual. Enfrentado a un multitudinario oponente, Rosual carecía del poder de combate para ganar. Observando esto, un terror se apoderó del corazón de Subaru y no lo soltaba. Si cerraba los ojos, rememoraría cómo su cuerpo fue devorado por esos dientes afilados. Que sus dedos, su cuerpo, sus órganos, todo fuera consumido, era una experiencia espantosa imposible de describir. Subaru oyó a su alma gritar ante la llegada de la bestia que le hizo aquello. Subaru, pero, todavía es el quinto día. Debería faltar más de medio día. Rosual es la nieve. Subaru nieve. Rosual era magia suficiente como para alterar el clima. Naturalmente, el maná que llenó la atmósfera era abrumador. Además, la nieve provocaría que todos en el santuario se reunieran en la catedral. Para una bestia cercana, sería un coto de caza increíblemente atractivo. Subaru tembló. Subaru entonces. Siguiendo esa lógica, el lugar más peligroso en el santuario ahora mismo era, Subaru, la catedral. Tenemos que apresurarnos a la catedral. Rosual, es demasiado tarde. El hecho de que hayan aparecido en este lugar donde solo estamos nosotros dos, significa que ellos son los rezagados que no alcanzaron a obtener comida. Todos están muertos. Subaru, pero. Ahí es donde estaba Rem. Él se la había confiado a Lewis, y ella llevó a Rem a la catedral. Con los residentes del santuario y todos los evacuados de Arlam, había más de 100 personas allí. No quería pensar que todos habían sido. Subaru, Rosual. Tregua. Vale, a la catedral. Recogeremos a los sobrevivientes, y los llevaremos a algún lugar seguro para. Subaru se acercó a Rosual, y gritó agarrando las solapas de su ropa. Pero Rosual sujetó suavemente los brazos de Subaru. Rosual, ¿huir? ¿A dónde? Está la barrera. La gente del santuario no puede huir. Subaru, eso es. Rosual, no hubo suficiente tiempo, Subaru-kun. Los residentes no pueden salir del santuario si las pruebas no son superadas. Significa que tu deseo no se cumplirá. Aplastado, Subaru cayó de rodillas sobre la nieve. Las dobles de Lewis se agruparon alrededor de Subaru, aún en el suelo, en espera de órdenes en una escena bastante graciosa. Subaru se dio cuenta tardíamente. Se dio cuenta de que Rosual, que había estado quemando todas las bestias que veía, ahora se había detenido completamente. Subaru, Rosual. Si te detuviste. No puedes haber agotado todo tu maná. Rosual, no, realmente no lo he hecho. Ya que, en cierto modo, mi maná es inagotable. No se agota tan fácilmente. Lo que se me ha acabado es mi razón para vivir. Las blancas pelusas vivas comenzaron a escabullirse del bosque. Ellas dejaban pequeñas huellas en la nieve, tan blancas como su pelaje, a medida que se acercaban. Subaru, y incluso diciendo que puedo rehacer las cosas, de esa manera. Debería ser después de que hayamos hablado más apropiadamente. Pero tal vez te parezca bien dejar eso para el próximo. Rosual, parece que estás malentendiendo algo, Subaru-kun. Subaru, Rosual, incluso si rehaces las cosas, yo no puedo. El presente yo no será el yo que exista más allá de que rehagas los hechos. Este es mi fin. Pero, eso está bien. Las palabras de Rosual golpearon a un confundido Subaru. Ese rehacer no se aplica a mí, es lo que Rosual mismo había dicho. Lo que significaba que Rosual era simplemente alguien que sabía que posiblemente Subaru estaba regresando de la muerte, y que él muriera aquí significaría el final de la consciencia de este Rosual. Él aceptaba eso y además le estaba ordenando a Subaru que rehiciera las cosas.
Incluso aunque sabía que él no existirá en lo que venga después de que Subaru regrese. Ese estilo de pensar era increíble. Subaru así no es. Como los humanos piensan. La consciencia de Subaru continuaría. Pero Roswaal no era como él. La consciencia de Roswaal no continuaría. Si él moría, ese era el final. Reconocer ese final, y aceptarlo como si fuera ordinario, era anormal. Roswaal, llegará el momento en el que en verdad me superes, Subaru-kun. Subaru Ross. Roswaal, escúchame ahora, Subaru-kun. Es importante. La única cosa que es verdaderamente, realmente importante para ti. Remueve todo menos eso. Abandona todo excepto eso, y piensa solo en proteger a la única cosa importante para ti hasta el final. Subaru. Roswaal, hazlo, y... Roswaal con sus dedos levantados para dar esa lección. En la muñeca de Roswaal había un conejo aferrado, con los dientes apretados. La sangre se dispersó, el brazo derecho de Roswaal fue consumido a trozos desde la muñeca, cuando otras mandíbulas hundieron sus colmillos en sus codos, hombros, bajando por todo su cuerpo, junto al ruido de la carne rasgada. Subaru Roswaal. Roswaal. Incluso tú puedes ser como yo. El cuerpo de un conejo con la boca abierta obstruyó la visión de la sonrisa del payaso. Un enjambre de conejos cubrió completamente el cuerpo de Roswaal. Él cayó al suelo, sin dar ninguna resistencia mientras ellos devoraban su carne. Ellos devoraban. Devoraban. La sangre brotaba, la carne se derramaba, la blanca nieve se teñía de color carmesí. Los conejos ansiaban incluso la sangre derramada en la nieve, así que también la sorbieron, consumiéndolo todo. Subaru simplemente miró, silenciosamente, como Roswaal se convertía en nada. Él observó cómo el ser conocido como Roswaal desaparecía del mundo, devorado. Él observó. Gracias a traducciones y secas.